Grabación. Ahí estamos iniciando para colgarla posteriormente. Bueno, entonces hoy hablaremos de la construcción teórica. Ya hemos hablado de qué es una idea de investigación, una propuesta de investigación. Hemos hablado de cómo se construye. Ustedes hicieron unas actividades acá que consistía en construir un proyecto, una idea de investigación en donde planteaban diferentes problemas y la solución a esos diferentes problemas. Algunos lo hicieron de manera sencilla, ¿verdad? Otros lo hicieron un poquito más complejo, analizando situaciones de su entorno, analizando situaciones de la comunidad, analizando situaciones de su labor, ¿verdad? De igual manera todas fueron importantes porque fueron pensando en resolver una situación. Entonces hicimos ese ejercicio y en la segunda actividad acá lo que se enfocó fue a determinar de manera teórica, ¿verdad?, en qué consisten los diferentes enfoques de la investigación de tipo cualitativo y cuantitativo y mixto, a través de la elaboración, ¿verdad?, de una actividad como el ensayo, que explicara de manera muy, ¿cómo les diré?, muy enfocada, ¿verdad?, muy concreta, muy concisa, en qué consistía estas dos formas del enfoque investigativo y la forma mixta, que es el enfoque cualitativo y cuantitativo. Se habla de un enfoque mixto. Eso es una teoría actual, eso no existía. Esa propuesta fue reciente, no existía antes. Entonces, bueno, hay que revisar las actividades acá que hicieron para comprender de qué manera se hace un enfoque de los proyectos de investigación. Yo les decía, ya por temas del ejercicio particular, como docente, como investigador, y pues por la formación que tengo en el área de la salud, pues el enfoque que tenemos, los que trabajamos en el área de la salud, es netamente cuantitativo. Nosotros nos basamos en el estudio de las variables y las relaciones que puedan tener. Los estudios cualitativos, que tienen su propia concepción, tienen su propio método, no se someten a una rigurosidad. Si ustedes se dieron cuenta en sus lecturas, hay una diferencia muy grande entre un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. El enfoque cuantitativo es muy riguroso, sigue unos pasos, ¿verdad?, desde la concepción de la idea hasta el planteamiento del problema como segunda etapa. Después de eso usted elabora unos objetivos específicos y generales. Después de los objetivos específicos usted realiza una justificación de por qué va a hacer ese estudio. Es la venta del estudio, es la publicidad del estudio, el por qué se debe hacer, el por qué yo debo gastarme un recurso en ese estudio. Después vienen los fundamentos teóricos, que es lo que vamos a hablar hoy. La teoría, cómo hacer la construcción de la teoría de mi proyecto de investigación. Profe, qué pena interrumpirlo. Sí, Profe, es que tengo otro compromiso y quería solamente hacerle una pregunta. Qué pena con usted. Igual yo miro la grabación, pero claro, aprovecho que estoy acá. dígame. Sí, señor, la evaluación para que ella estaría habilitada. Qué pena. No, acabamos de decir hace como 5 minutos que hasta el domingo a las 11:59 de la noche. Se va a habilitar a Ah, partir de mañana, con seguridad mañana se habilita. hasta el domingo. De mediodía hacia arriba, sí, de mediodía en adelante. No les digo que hoy porque no les voy a cumplir, entonces con seguridad desde mañana viernes. Ustedes tienen viernes, sábado y domingo, 3 días para contestar. Un examen de 10 preguntas de 30 minutos de duración. Tienen la posibilidad de contestarlo 2 veces y la nota que se tiene en cuenta es la máxima, la mayor nota de esas 2 intentos. Ok, profe, ¿Listo? y pues al igual también, yo quería, pues, yo le vi el correo, igual quería aclarar acá también, los trabajos que usted genera para grupo, cada uno debe subirlo. Es que yo vi el correo que le envié. No, no es necesario. Lo que sí es Un importante es que compañero. alguien del grupo lo suba. Porque Ah, ok, si ok. todo el mundo se Entonces me confía en que el respondió. otro lo va a subir y no lo sube, entonces, pero igual,
como eso se configuró para que lo subieran individual, pero yo sé que la actividad muchos la hicieron en grupo, muchos la hicieron individual, obviamente tienen que colocar los nombres de las personas que conforman el grupo para que la nota sea la misma, ¿no? Y el que lo hizo Listo, profe. individual, pues tiene su nota individual, no hay problema. Ok, ¿Listo? ok, le agradezco, profe, muy No, tranquilo. amable. Yo después le cuelgo la grabación, no se Gracias, preocupe. compañeros, hasta luego. Bueno, pues cómo no. Bueno, entonces como les decía, ese enfoque cuantitativo cumple una rigurosidad y cumple unas fases para ustedes desarrollar un proyecto de investigación. Entonces íbamos por la teoría. La teoría, que es lo que vamos a ver hoy, en qué consiste. Lo principal, delimita su investigación, o sea, le pone unas pautas en las cuales usted se va a mover en ese enfoque cuantitativo. Entonces usted tiene que buscar lo que es el estado del arte, buscar la información. Por eso cuando uno se plantea un proyecto de investigación, un tema de investigación, lo primero que usted tiene que hacer es buscar qué se ha hecho al respecto, qué se ha publicado, qué se ha investigado al respecto de ese tema que tengo en la cabeza. Después de elaborar ese marco teórico, ese estado del arte, viene materiales y métodos, o metodología, como lo llaman muchos. Es la forma, es la manera en que usted va a desarrollar su proyecto, cómo lo va a hacer. Entonces aquí entran todo lo que es los métodos estadísticos, en el caso del área de ciencias de la salud, la epidemiología o la bioestadística, en el caso de otras asignaturas como las ingenierías, pues, las ciencias administrativas, entra también pues el manejo de las variables, entra la estadística también, entra el usar un instrumento, una herramienta que nos permita medir lo que queremos demostrar en nuestro proyecto de investigación. Después de eso, que sigue unos resultados, ¿verdad? En esa metodología usted pone a prueba esa solución hipotética que le da al problema, esa hipótesis que usted planteó, y obtiene unos resultados. De esos resultados usted los analiza y va a sacar unas conclusiones, y hasta ahí llega nuestra labor como investigadores. Bueno, aunque realmente la labor llega hasta la publicación, que la comunidad científica conozca qué fue lo que usted le aportó a la ciencia, qué fue lo que usted demostró. ¿Ya? Entonces fíjense que sigue una rigurosidad científica, sigue una metodología, por eso se llama método científico, una rigurosidad, un raciocinio, un paso a paso. En cambio, el método cualitativo o naturalista, como hablan muchos, como lo denominan muchos autores, es un método el cual también lleva una serie de pasos, pero esos pasos no son estrictamente necesarios llevarlos. Es más, usted está de pronto en el método o la metodología y se puede devolver, o sea, usted puede revisar nuevamente lo que ha hecho, los pasos anteriores, y cambiar todo. Inclusive hasta el título de la investigación cualitativa puede cambiar al final. En este tipo de estudios cualitativos, el autor o el científico que tiene este enfoque desarrolla o conceptúa unas teorías, pero son teorías construidas por él, no es porque se fijó en una teoría de un autor a nivel mundial o histórico. Unas teorías que él propone, ¿ya? Y que si y que probablemente no tengan nada que ver con las teorías generales, con las teorías universales. Entonces este método cualitativo se vuelve muy subjetivo, ¿ya? Porque es lo que el autor piensa. En cambio el cuantitativo no, el cuantitativo sí se rige a través de todo ese compendio a nivel universal, ¿verdad? Se fija de esas leyes universales, de esos conceptos que hay a nivel mundial, para dar un resultado y verificar si ese resultado está de acuerdo con esas leyes universales. Entonces, como sé que aquí la mayoría pues son estudiantes del área administrativa, de ingeniería, pues el enfoque de nosotros como tal, pues no digamos que necesariamente, pero sí
tiende a ser un enfoque cuantitativo porque medimos variables, hacemos mediciones y a través de esas mediciones sacamos conclusiones. Hacemos un análisis y sacamos conclusiones. Y entonces, ¿en qué consiste la construcción del marco teórico? Depende del enfoque que usted le dé. Depende de si escogió un enfoque cuantitativo de medición o un enfoque cualitativo, que es más subjetivo. Entonces, ¿cómo se estructura una base teórica para construir un proyecto de investigación? ¿Qué buscamos? Aportarle a la ciencia ese pedacito de conocimiento, eso que queremos demostrar. Permite orientación, o sea, hacia dónde vamos, cuál es el objetivo, ¿verdad?, que persigue nuestro proyecto de investigación. Esto que siempre he venido insistiendo, antecedente. Y vuelvo y lo repito, cuando usted escoge un tema de investigación, un problema, ¿verdad?, ¿qué es lo primero que usted debe hacer? Buscar información. Entonces uno lo hace a nivel general, a nivel del mundo. ¿Qué se ha escrito sobre el problema que estoy planteando? A nivel del mundo. Después busca información más cercana a nivel internacional. Después una información a nivel Colombia. Y después la información que han hecho, ¿verdad?, o que han publicado, perdón, en su entorno, en su ciudad, en su departamento, en su región. Entonces esa es la manera de hacerlo. Me voy de lo general a lo local, a lo particular. Entonces, es importante que cuando se busque la información de la teoría, de lo que ya está escrito, hacerlo de esa manera. ¿Para qué? Para que se oriente su investigación hacia lo que usted quiere saber. Brinda un marco referencial para interpretar los resultados de la investigación. Bueno, aquí les quiero comentar algo, pues, que digamos es una estrategia, pues, para que a uno se les facilite esta metodología de la investigación. Siempre cuando usted busque información sobre su tema de investigación y ya usted se haya hecho la pregunta, ¿verdad?, el planteamiento del problema o pregunta incluye tiempo, espacio y lugar, ¿verdad? Entonces, busque trabajos, artículos que sean parecidos a lo que usted está planteando. Es lo que quiere decir aquí, o sea, le facilita aún más la información que usted necesita para desarrollar este marco teórico, este estado del arte, porque el estado del arte incluye marco teórico, marco conceptual y marco referencial. Ahora miraremos en qué consiste. Entonces, siempre es una recomendación, porque les cuento, así fue como pues yo pude sacar la tesis mía de la maestría, buscar información de informes que fueran semejantes a lo que yo quería averiguar. Y bueno, la verdad, sirvió bastante esta parte. La teoría facilita establecer afirmaciones que posteriormente se han de someter a comprobación. O sea, la teoría le ayuda a usted a comprobar su hipótesis, a probar si la solución que usted le está dando al problema es real, es verdadera, es valedera, tiene validez científica. Entonces, fíjense cómo el marco teórico te estructura ese proceso investigativo. Aquí hay unas definiciones. Dice, bueno, eso no lo sé pronunciar, dice Dieterich, así, Dieterich. El resultado de la selección de teorías, conceptos y conocimientos científicos y métodos y procedimientos que el investigador requiere para describir, explicar objetivamente el objeto de investigación. Una definición muy completa de lo que consiste el marco teórico. La otra, de Ezequiel Anderegg.
La teoría explica la significación de los hechos y las relaciones existentes entre ellos. Popper plantea, las teorías científicas son enunciados universales. Bueno, entonces, como pueden observar, la base teórica me delimita mi problema y me lo orienta hacia dónde voy. Entonces, cada uno de estos autores pues menciona, ¿sí?, en verbos, que es describir y explicar objetivamente. ¿Y qué quiere decir describir y explicar objetivamente? Basado en estudios previos, plenamente demostrados. No hay nada inventado aquí, no hay nada que se salga del raciocinio. Entonces, un esquema pues para construir ese marco teórico es los conceptos y definiciones. Bueno, si usted va a hablar de un tema, usted tiene que buscar, para empezar, los conceptos, los significados, ¿verdad?, y las definiciones que tienen que ver con el tema de investigación. Si yo busco información, digamos, de los procesos administrativos, si quiero definir un problema de un tema administrativo, entonces yo no me puedo enfocar hacia otra área. Yo tengo que hablar de términos administrativos, tengo que hablar de empresas, de procesos, de salidas, de entradas, ¿cierto? Ustedes saben más de eso que yo. Entonces yo me tengo que enfocar por allí, tengo que hablar de ese tema. Yo no puedo hablar de otro tema diferente, digamos de salud o de ciencias sociales, si yo me estoy refiriendo a un tema administrativo netamente. Entonces, ¿qué debo hacer? Buscar conceptos que sean pertinentes a ese problema que me estoy planteando. Y bueno, esos conceptos o definiciones son construcciones lógicas, ¿verdad?, que ya se han construido y que se pueden modificar dependiendo del enfoque que usted le dé a su estudio. Si usted va para un enfoque cuantitativo, o sea, va a medir, va a utilizar variables, esos conceptos y definiciones usted tiene que adaptarlos a ese tipo de enfoque. Y lo mismo para el tema del enfoque cualitativo. Bueno, esto es una serie de características de los conceptos científicos. Hay un tema aquí, ¿verdad? Un segundo ítem importante. Al final de cuentas, ¿a quién le va a mostrar usted su trabajo de investigación? O sea, su proyecto ya realizado. A la comunidad científica. ¿Qué pasa con el enfoque cuantitativo? Que esa misma comunidad científica, y lo mismo ocurre con el cualitativo, pero basado en sus preceptos, en sus propios parámetros. Acá en el enfoque cuantitativo, como son estudios rigurosos, deben llevar lo que se llama la validez científica, la demostración, para que usted pueda convencer a esa comunidad científica. ¿Por qué? Porque aquí usted se va a encontrar con una serie de sujetos e individuos que saben del tema. Y si usted presenta alguna falla en alguna de las fases, ¿verdad?, la validez científica se lo van a decir. Entonces, es importante que esa construcción de ese enfoque cuantitativo lleve rigurosamente esos pasos. Que tenga validez estadística, que tenga validez científica, lo que usted quiso demostrar. ¿Para qué? Para que sea aceptado. Porque aquí hay unos individuos que saben, unos sujetos que saben, y saben hacer el análisis de un artículo de investigación publicado. Entonces, o se lo aceptan, o le dicen que lo corrija, porque hay esa opción. Y dicen, bueno, usted parece que se equivocó aquí en la metodología, le faltó tal cosa, y usted cómo demostró esto. Corrija, a ver, reestudie, a ver la posibilidad de corregirlo. Y en el peor de los casos, que diga, usted es un embustero, eso no es así, es un mentiroso.
Entonces, dentro de esa característica de los estudios científicos tengo que tener conceptos y definiciones precisas. No puedo entrar en ambigüedades. Tengo que decir esto es así. Lo tomo de tal autor. Dice ser parte de una teoría que le brinde contexto. Bueno, ya esto lo dijimos, cuando hay una delimitación del tema. Y forman parte de las categorías. Ofrece la posibilidad de estructurar dimensiones del objeto de investigación y elaborar un marco teórico desarrollando y clarificando el significado de cada una de ellas. Esto pues es con respecto a cómo usted va estructurando ese marco teórico, que le delimita ese tema de investigación, ¿ya?, y lo orienta hacia dónde va la investigación. Aquí hacen una diferenciación o una caracterización de lo que consiste cada método. Ya eso lo vimos la vez pasada, el último encuentro. En la parte de trabajos cuantitativos, ya que el enfoque idealmente nuestro sería ese, es formular una solución, ¿verdad? Y esa solución depende de cómo tú construyas ese marco teórico, porque el marco teórico, acuérdense que tiene leyes universales, tiene conceptos que son aceptados por la comunidad científica, de autores que son reconocidos. Entonces yo me tengo que agarrar de lo que está ya descrito y aceptado. No me puedo agarrar de teorías que no se han comprobado. No me puedo agarrar del enfoque cualitativo porque depende mucho de la subjetividad de los autores. Entonces yo tengo que buscar información de autores reconocidos y que sea aceptado por la comunidad científica. En el marco teórico, pues para estos trabajos cuantitativos, miren que se formula la hipótesis o la solución del problema que usted está planteando. Y cuando usted esa hipótesis la experimenta, la pone en experimentación cuando hace la parte de la metodología, cuando está aplicando la metodología, puede resultar cierta o puede resultar falsa. Puede que explique el problema o puede que no lo explique. Pero de igual manera, usted lo sometió al método científico y le da validez. O sea, si a usted un proyecto que usted proponga, usted digámoslo así, le denomina un problema, o sea, hace la pregunta de investigación y usted en la hipótesis le da la respuesta, al someter a todo el proceso de investigación, este tema de investigación que usted se propuso, le aplica la metodología y obtiene unos resultados, y los resultados son contradictorios contra su hipótesis, es un trabajo válido. Por lo menos demostró que lo que usted pensó no era así. ¿Y esto para qué sirve? Para que otro que venga con las mismas intenciones de investigar el mismo tema que usted investigó no vaya por ahí, no coja por ese camino, porque ya usted demostró que por ahí no es. O sea, sí o sí el desarrollo de la investigación sirve en estos modelos cuantitativos. No sé si alguien tenga algo que agregar hasta aquí o preguntar, porque a veces se me va la señal y no sé si estoy hablando solo o estoy con ustedes. Lo hemos escuchado, profe. ¿Vamos bien? Bueno, listo. Yo siempre pregunto porque es que a veces quedo hablando solo, porque a veces esta conexión, va a tocar revisar, pagar un poquito más. Bueno, entonces, sí, por favor. Bueno, entonces, ¿qué es hipótesis y qué es suposición, verdad? La hipótesis ya dijimos, desde que estamos hablando aquí, que es la propuesta de solución del problema que usted está planteando. Se somete a una experimentación. ¿Y en dónde va la experimentación? En la metodología, en la fase del método. Y usted comprueba allí
si lo que usted dijo era o no la solución a su problema. ¿Qué funciones tiene? También delimitar el problema que se va a investigar. Vamos a poner un ejemplo, lo voy a poner en salud, que es lo que yo más manejo. Si alguien tiene alguna, digamos, alguna sugerencia en otro ejemplo que se le ocurra, ¿verdad? O que se derive de la primera actividad acá que hizo, pues bien, puede hacerlo aquí. Digamos, un ejemplo. Los recién nacidos de bajo peso al nacer en la ciudad de Bogotá durante el periodo de enero a marzo, este primer trimestre de 2023. Entonces, yo tengo allí un estudio cuantitativo. ¿Por qué? Porque ya hay una variable. ¿Cuál es? El bajo peso al nacer. Ya ahí la estoy delimitando. Bajo peso al nacer. O sea, yo la estoy condicionando ahí. ¿Quiénes son los niños? Los recién nacidos que nacen, perdone la redundancia, con bajo peso al nacer. Durante un periodo, ¿cuál periodo? De enero a marzo de 2023 en la ciudad de Bogotá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar la información mediante un instrumento, una herramienta en la que esté la variable peso del recién nacido. Y pueden estar otras variables, digamos la edad de la mamá, cuántas semanas tuvo al bebé, si fue a término, ¿verdad? Si fue pretérmino, es decir, si fue antes de que culminara la etapa final del embarazo, o si fue a término, o sea, si fue durante la etapa final del embarazo normal. Entonces, ahí tengo una variable que me interesa, que es bajo peso al nacer. ¿Cuál es el parámetro universal en Colombia? Porque no es igual un recién nacido en Colombia que por allá en Alemania, o que los peladitos son más grandes, se nacen más grandes y de mayor peso. Hay una media aquí, un promedio en Colombia. Esa es la regla universal, que es de 2.500 gramos. El peladito que pese menos de 2.500 gramos en un embarazo a término es un bajo peso al nacer. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar la estadística, buscar la información en todos los hospitales y clínicas de Bogotá, centros de salud, en donde durante el mes de enero a marzo la herramienta me diga cuántos niños nacieron y cuáles fueron los que nacieron con bajo peso, o sea, un peso menor de 2.500 gramos. ¿Cuál sería mi hipótesis? Bueno, digamos que de 1.000 nacimientos nacieron 125 con bajo peso al nacer. ¿Cuál sería mi hipótesis? Buscar la causa. Porque esos peladitos nacieron con bajo peso. Fue que la mamá era de escasos recursos, no se estaba alimentando bien. No fue a ningún control de embarazo. Porque cuando la mamá va al control de embarazo y se detecta esta anomalía, todo el mundo interviene. Y les puse este ejemplo porque no hay nada más grave que un embarazo no llegue a término. Eso es uno de los parámetros para medir qué tan desarrollado está un país. La mortalidad materno-fetal. A nivel mundial, según los criterios de la OMS y todas estas entidades a nivel mundial que miden cómo están los países del mundo, uno de los criterios es la morbimortalidad materno-fetal. Si se muere la mamá, te cae todo el mundo, fiscalía, procuraduría, etcétera, 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 para ver por qué fue que se murió la mamá. Y si se murió el peladito, ya sea en la barriga o ya sea después de haber nacido, también te cae todo el mundo en la clínica. Va a la procuraduría, principalmente los entes de control en salud, ¿no? La Secretaría de Salud, después va a la Fiscalía, la Procuraduría, porque eso es grave. Gravísimo que se muera ese binomio, uno de los dos o los dos, se muera tanto la mamá como el peladito como el bebé, o se mueran los dos. Más grave es que se mueran los dos. ¿Por qué?
Porque se supone que hay un control de embarazo. Y mamá que no vaya al control, digamos, le tocó el cuarto control y no vaya, a esa mujer hay que buscarla por cielo y tierra. Porque me dio pereza, porque no tenía los pasajes, etcétera. Miles de excusas ponen las embarazadas a veces para no ir al control. Tiene que ser mensual el control. Entonces, el día que no va, pilas, búsquela, porque no se nos puede perder esa mamá porque no sabemos cómo va ese embarazo después. Entonces, se supone que todas, el 100% debería estar en control para evitar problemas al final del embarazo, para evitar una mayor morbimortalidad materno-fetal, porque es un problema serio. Cuando hay una mortalidad, una patología materno-fetal, que se mueran los dos o uno de los dos, eso es serio. Todo el mundo va allá, lo que es doloroso. Y por eso es que a la embarazada no se le niega nada en el control, se le manda ecografía, VIH, VDRL, todas las pruebas del mundo a vida y por haber. Precisamente por eso, para evitar la morbimortalidad. Entonces, en este caso que yo estoy delimitando, el bajo peso al nacer, ¿qué fue lo que pasó? Porque este peladito nació con bajo peso. Entonces hay que buscar las causas, la mala alimentación, no proveerle de los micronutrientes a la embarazada, porque hay que proveerle de micronutrientes para que pueda llevar un buen embarazo. No se le hizo ecografías que pudieran medir el peso del feto y pues determinar de forma temprana el por qué nació con bajo peso al nacer. Entonces miren todo lo que conlleva delimitar ese problema, a investigar, buscar las causas, las razones que lo expliquen. No sé si alguien tenga algún problema, pero de tipo administrativo. Yo hablo de salud, a mí pues, es lo que más he manejado, pero me gustaría escuchar de pronto a alguien que dentro de su estrategia, dentro de su propuesta, pues diga algo semejante para poderlo analizar aquí. A ver si hacemos el ejercicio. Con otro tema, no con el tema de salud. Me gustaría un tema de ingeniería, un tema de contabilidad, un tema matemático, alguna asignatura de esas fuertes que ustedes ven. Pongan el ejemplo y aquí lo analizamos. Si están allí. ¿Hay alguien allí? Sí, profe, creo que aquí estamos. Ah, bueno. Yo pensé que me había quedado solo. Denme un ejemplo y lo analizamos aquí. Cualquiera. A ver. Para que vean que no es tan difícil. Profe, y la tecnología, pues, ¿cómo han impactado la tecnología en los seres humanos o en los jóvenes o algo así? Póngame un problema de tecnología. Lo que usted piense, lo que usted quiera, y lo analizamos aquí. Digamos el efecto. Sí, adelante. El desplazamiento que estamos teniendo los seres humanos en la industria, en el sentido de que ahora la automatización y todas las perfecto. tecnologías Muy bien, hacen un desplazamiento, sí, porque todo es más el reemplazo de la mano de obra. Sí, señor, eso puede ser algo interesante. Por la tecnología. Entonces, ¿qué analizaríamos? El efecto del uso de la tecnología en la clase obrera. ¿Será así que lo pondremos? El efecto del uso de la tecnología por parte de las industrias en la clase obrera. No, pero ahí falta algo. Ayúdenme ahí para ver. El efecto del uso, el efecto de la implementación de la tecnología en las industrias con respecto a la adquisición de mano de obra. ¿Sí? Sí, el defecto o el desplazamiento. No. Sí, el defecto puede ser. No, porque usted ya lo está. O sea, okay. Es ahí donde yo quiero que ustedes, porque usted ya lo está afirmando, usted está diciendo que se está desplazando a la parte obrera. Entonces, para yo no comprometerme con eso, y yo lo que quiero demostrar es efectivamente lo que usted está diciendo, yo no digo esa palabra, digo el efecto. Puede ser un efecto positivo o puede ser un efecto negativo. ¿Cuál es el efecto que usted está suponiendo? Porque ya usted está haciendo una hipótesis.
es un efecto negativo que es el desplazamiento, ¿verdad?, de la mano de obra. Entonces el título sería el efecto de el uso de la tecnología por parte de las grandes industrias con respecto a la adquisición de la mano. ¿Cómo le pondremos? Es que me falta ahí un pedazo de título. Yo le pondría el Sí, efecto de la implementación tecnológica sí. en la industria y En la y adquisición, la mano de obra, algo en así. la adquisición de la mano de obra. Listo, ya la tenemos. Muchas gracias, yo. El efecto eh, del uso ¿cómo fue que dijo usted? El efecto Implementación. exacto, el efecto de la implementación de la tecnología en las industrias con respecto a la adquisición de la mano de obra. Entonces, Sí. compañero ya dijo ahí desplazamiento, ya hizo una hipótesis, ya planteó un problema. Es posible que se desplace la mano de obra porque ya se está implementando el uso de la tecnología que automatiza la producción. ¿Ya? Entonces Entonces, ya usted está planteando un problema. ¿Cuál es el problema? El desplazamiento de la mano de obra. ¿Ya? De la mano de obra. ¿Y cuál es la solución que usted le pondría? ¿Cuál es la hipótesis que usted le pondría a ese problema? pues, profe, tomando en cuenta lo que vimos, pues toca ver el perfil que vamos a adoptar, si es cuantitativo de un modo positivista o si es cualitativo de un modo naturista. Muy Si bien. lo, si lo tomamos de forma cuantitativa, podemos entonces, tendríamos que forzosamente aplicarnos a las encuestas, Bien, como efectivamente, herramienta. pues como herramienta de medición y efectivamente pues a las dos partes, tanto a la parte del empresario como tal, que es el que va a implementar la tecnología según su proceso, y al afectado, que es el obrero, que efectivamente es el que está fregando diariamente para conseguir o vivir o tratar de vivir su subsistir, ¿Cómo? cuantitativamente hablando. Sí. Ya lo que es esto cualitativamente hablando, pues se puede igualmente hacer ya entrevistas, eh, empleando ese método de entrevista o conversacional con los obreros y empresarios. ¿Qué es lo que se puede deducir a grandes rasgos solamente con el título? Pues que obviamente los obreros por lo general se ven en la limitada accesibilidad a la educación y la mayoría de ellos pueden estar nomás teniendo estudios por ahí mínimo de tercero o cuarto de primaria. Entonces es una limitante en cuanto a lo educacional, por lo que ellos no tienen como la capacidad, o bueno, no es que no tengan la capacidad, no están acostumbrados a estar en entrenamientos, en capacitaciones y demás para poder adquirir conocimientos y poder validar la implementación tecnológica, porque pues la implementación tecnológica en sí no es mala hasta el punto en el que obviamente va a necesitar de seres humanos para poder seguir manteniéndose y conservándose. Entonces es más que todo una mejora sustancial al empresario y puede ser una mejora sustancial de crecimiento de experiencia al obrero. ¿Cómo es su nombre? Mío, Jairo, profe, mucho gusto. ¿Cómo le va, Jairo? ¿Qué? Bien, sí, señor. ¿Cómo es el apellido? Jairo Andrés Mejía Espinal. No, le pregunto pues para tenerlo en cuenta ahí en la actividad acá. Y sumarle un puntico. La intervención suya, miren lo que usted hizo. Miren lo que usted hizo y para demostrarles aquí que no es difícil plantear un proyecto de investigación. Vean lo que hizo. Mencionó unas variables. Bueno, primero se enfocó a la parte cuantitativa, que es la que veo yo más fácil de aplicar. ¿Ya? Porque usted habló de aplicación de herramientas. Habló de unas variables que es el nivel educativo de los obreros. La desventaja que le puede representar un nivel educativo bajo, ¿verdad? Con respecto a, digámoslo así, la competencia del cargo o cargos que se están requiriendo y que puede ser reemplazado por un equipo, por una máquina. Bueno, mencionó muchas variables
que son susceptibles de medir. La motivación, bueno, mencionó tantas cosas que son susceptibles de medir y para eso hay herramientas. Esas variables las podemos convertir en cuantitativas. Es cierto que este proyecto se puede enfocar por la parte cualitativa, pero digámoslo así, nos tendremos que de agarrar de varios elementos, ¿verdad? De múltiples teorías, contrario a lo que es el enfoque cuantitativo, que usted coge la variable, la convierte en un número, en un sí o un no, y ya usted tiene una variable medida. Usted allí hizo un análisis muy bien hecho sobre la delimitación del problema, sobre la hipótesis, la solución que se le podía plantear al problema, y describió los elementos del problema y lo hizo a través de los dos enfoques. Sí. Entonces, no es difícil, fíjense que no es difícil plantearse un problema, plantear una hipótesis, y es algo que usted ve, que es tangible, que es demostrable. Ya, simplemente hay que colocar las palabras precisas, porque fíjense que primero hablamos del desplazamiento. Entonces dije yo, o dijimos, no podemos colocar, supeditar o condicionar el título, porque ya estamos diciendo que hay un desplazamiento. No podemos hacer eso, esto tenemos que demostrarlo. ¿Qué hicimos? Pues reemplazamos esa palabra desplazamiento, ¿verdad?, por los efectos del uso de la tecnología en las industrias con respecto a la adquisición de mano de obra. Fíjense cómo se delimita el problema y cuál es la función de la hipótesis ahí. El compañero Jairo hizo una disertación muy brillante, diría yo, de cuáles pueden ser los dos enfoques, y de pronto no se dio cuenta, pero hizo una indicación, mostró cuáles pueden ser las variables que se pueden medir. Muy buen tema de investigación. Muy buen tema de investigación. Eso es un buen tema de investigación, sobre todo que es aplicable a su labor, a su trabajo, a su organización. Importante eso. Profe, ¿no? Pero yo hacía referencia de los dos, desde los dos puntos, ¿sí? Sí, claro. Variables, sí. Porque puede ver el punto, como hacía mención el compañero, puede ver el punto de que yo como trabajador lo vea como un punto positivo en capacitarme. Exacto. Y poder ser para la empresa una materia prima, en el sentido, bueno, van a traer máquinas, listo, entonces voy a capacitarme en sistematización, automatización. Un efecto positivo. Exactamente, en un efecto positivo. ¿Cómo van los contras? Como lo mencionamos, que son los trabajadores que se van a ver como amenazados de que los van a desplazar. Entonces, por eso yo lo planteaba en ese sentido. En los dos ámbitos. En los dos ámbitos. Entonces, pero ya me toca entrar, es como hace referencia, es en qué ámbito es que yo como investigador me voy a llevar. Bueno, entonces fíjese que usted tiene ahí dos enfoques, los está planteando. Entonces, debe limitarlo. Exacto. De esa investigación pueden salir dos proyectos. O también después de hacer las encuestas y la investigación, entonces decir, con el que mayor tenga probabilidad, me voy a ir con ese enfoque. Así es. ¿Sí? También podría ser eso. Perfecto. Bueno, yo como soy del enfoque cuantitativo, ustedes, si se habrán dado cuenta, casi siempre me voy más por ese lado. Sí, por mi formación. Pero es importante lo que usted dijo. Y es que usted puede desarrollar, dependiendo de lo que encuentre, el enfoque. O sea, se pueden usar los dos. Puede ser hasta una investigación mixta. ¿Ya? Se puede sacar un proyecto mixto. Ese ustedes propusieron, fíjense. Y ha pasado, y ha sucedido en la vida real. Ha sucedido en la vida real que uno comienza por decir, o monta un proyecto, o inicia un proyecto, creando ciertas expectativas, y al del desarrollo del mismo, uno como que ñenda. Yo salen otras. Para la mano derecha y salí después por la mano izquierda. Los resultados me llevaron a otra cosa. Exactamente. Entonces ahí tener uno como la capacidad para poder darle esa parte de enfoque, exactamente. Porque ya usted, profe, en la primera clase, recuerdo, no sé si en la pasada, que a veces el objetivo puede ir cambiando a medida de que se vaya desarrollando pues el correcto problema, ¿no? Lo que ustedes acaban de decir es muy cierto, porque es que a veces uno se encuentra con obstáculos en el desarrollo de la investigación, en el desarrollo de su proyecto, y a veces la investigación puede terminar en otra cosa diferente a lo que se planteó, porque encontró otras cosas quizás más interesantes. Eso suele pasar. Bueno, mis estimados, 8 de la noche.
Bueno, entonces dejamos aquí. Yo voy a colgar esta presentación que no está dentro de los recursos. Esta otra, que es la que propone la institución, esta pues me gustó más por el tema de que menciona los Más elementos, completa. digamos que menciona los elementos más, como más concisos. Ya. Esta la voy a colgar Profe, no, ahora. Como no tiene puede que ser. compartir. Yo la cuelgo ahorita y pues ya saben que tenemos el examen hasta el domingo a las 12 de la noche, 11:59 p.m., perdón. Para que A no las se les 00. pase, para que no se les pase, ¿oyeron? Gracias, Ah, ingeniero. profe. porque, sí, dígame. Listo. Usted no puede compartir